No importa si es en las agitadas aguas frente a la ciudad de Los Ángeles, en una cumbre remota y silenciosa en las montañas de Japón, o a lo largo de las costas brumosas del Atlántico canadiense. Cuando un accidente aéreo ocurre, el resultado puede ser devastador. Un gigantesco avión de pasajeros puede quedar reducido a escombros en cuestión de segundos. La razón detrás de la tragedia queda oculta entre los restos retorcidos y carbonizados. De allí surge la misión crucial: encontrar la pieza clave que explique el desastre. Un avión moderno es una máquina de asombrosa complejidad, ensamblada con cientos de miles de piezas, cada una cumpliendo un rol preciso. Una sola imperfección, una grieta minúscula o incluso un tornillo mal ajustado puede poner en jaque toda la operación. La aeronáutica no perdona los errores. La seguridad aérea depende de revisiones meticulosas, inspecciones constantes y protocolos estrictos. Cada chequeo es un acto de prevención, cada descuido una tragedia esperando manifestarse. El cielo no ofrece segundas oportunidades. Cuando algo falla, no hay tiempo para lamentos. Solo quedan los gritos desesperados, los últimos intentos por mantener el control. Algo explotó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a sujetarlo! ¡Mayday! ¡Mayday! La tragedia se desata en cuestión de segundos. Mayday, la ciencia del desastre, no solo reconstruye estos eventos, sino que los revive a partir de grabaciones de la cabina, testimonios de sobrevivientes y los rigurosos informes oficiales que siguen a cada accidente. Falla fatal. Una noche de verano en Phoenix, Arizona. El calor persiste implacable incluso después de que el sol se ha ocultado. Son las 11 de la noche y mientras la mayoría de la ciudad duerme, en un hangar de Southwark Airlines la jornada apenas comienza. Esta noche, bajo la luz artificial y el sonido de herramientas resonando, un equipo de casi 40 inspectores y mecánicos se dispone a realizar una tarea crítica: abrir y examinar un Boeing 737 de última generación. Durante toda la noche, revisarán cada centímetro del avión buscando cualquier señal de desgaste, corrosión o fallo potencial. Cada cable, cada panel, cada remache cuenta. Sin este trabajo silencioso e incansable, ningún avión podría alzar vuelo de manera segura. El mantenimiento aeronáutico es una danza de precisión donde nada puede dejarse al azar. Aunque los pilotos suelen ser el rostro visible de una operación aérea, son estos trabajadores invisibles quienes sostienen la estructura de la aviación moderna. La seguridad de millones de pasajeros alrededor del mundo depende no solo de la habilidad del capitán en la cabina, sino del compromiso inquebrantable de aquellos que inspeccionan, reparan y certifican que todo esté en su lugar. La operación de un avión moderno no es solo la interacción entre máquina y piloto. Es una compleja red de operaciones, mantenimientos y gestiones cuidadosamente orquestadas. Cada inspección forma parte de un sistema de capas de protección diseñado para evitar el desastre. Pero basta una fisura ignorada, un paso saltado, un error humano en el turno nocturno, para que la tragedia silenciosa y letal se abra paso en el cielo. Cada vez que un avión de pasajeros aterriza y se detiene en tierra firme, en cierto sentido, expira temporalmente. Es entonces cuando inicia un nuevo ciclo de vida, el proceso de revisión. La más rutinaria y frecuente es conocida como Revisión A, una inspección rápida pero crucial, enfocada en detectar cualquier anomalía evidente. Se realiza un chequeo visual general, buscando daños superficiales, fugas, desgaste o cualquier signo de problemas mayores. Pero el trabajo verdaderamente intensivo ocurre en intervalos más largos, durante inspecciones mucho más profundas, las revisiones B y C. Esta noche, en un hangar iluminado por reflectores en medio de la oscuridad, el equipo de mantenimiento lleva a cabo una revisión C en un Boeing 737-700. Esta es una operación exhaustiva que puede implicar cientos de horas hombre, donde prácticamente se desmonta y examina gran parte del avión. Cada componente debe ser inspeccionado, probado y reinstalado con precisión quirúrgica. Todo el procedimiento debe completarse antes de que amanezca, para que el avión pueda volver a surcar los cielos sin contratiempos. La magnitud del desafío es impresionante. Los aviones modernos no son simples máquinas, son maravillas de ingeniería compuestas de cientos de miles de partes altamente específicas. Para ponerlo en perspectiva, el primer avión de la historia, el Flyer de los hermanos Wright,
En 1903 estaba ensamblado con alrededor de 1.500 piezas. Hoy, un solo Boeing 377 contiene más de 360.000 componentes distintos. Cada pieza, por insignificante que parezca, cumple un papel vital. Basta que falte un tornillo, una arandela o que una pieza no esté correctamente lubricada para poner en riesgo la vida de todos los que aborden el avión. Es una dura lección que la industria aeronáutica ha aprendido a lo largo de más de un siglo, muchas veces a un precio devastador. El vuelo 261 de Alaska Airlines, tragedia en el Pacífico 31 de enero del año 2000. En el vuelo 261 de Alaska Airlines, el horror se manifiesta en los últimos momentos del viaje. A bordo de un MD-83, el capitán y su primer oficial luchan desesperadamente por mantener el control de un avión que ya no responde. Están intentando llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pero el destino parece haberse sellado. A 7.300 metros de altura, el MD-83 comienza a perder el control. Otros pilotos en la zona, conmocionados, informan la situación a los controladores de tráfico aéreo. El avión está invertido, está totalmente invertido. Empuja el lado oscuro hacia arriba. Pocos segundos después, un grito final. ¡Aquí vamos! El vuelo 261 se estrella violentamente contra el Océano Pacífico, impactando el agua a más de 400 kilómetros por hora. No hubo sobrevivientes. Murieron los 88 ocupantes del avión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, inicia de inmediato una investigación exhaustiva. Las grabaciones del registrador de voces de cabina ofrecen las primeras pistas. Un estabilizador está atascado, apenas mantenemos la altitud, se escucha en medio del caos. Los investigadores centran su atención en la parte trasera de la aeronave, donde se encuentran los mecanismos de control de vuelo. El estabilizador horizontal del MD-83 es un componente crítico. Controla el movimiento de cabeceo del avión, permitiéndole elevar o bajar su nariz. Su operación depende de un sistema motorizado basado en un tornillo nivelador, también conocido como jack screw. Este tornillo largo y grueso gira para ajustar el ángulo del estabilizador, de modo que el avión pueda mantener su altitud o cambiarla según sea necesario. Cuando los restos de la cola son recuperados, los investigadores hacen un descubrimiento alarmante. El tornillo nivelador no estaba unido a su tuerca de soporte. Estaba suelto. La tuerca, por su parte, fue encontrada en otra parte de los restos, separada del mecanismo al que debería haber estado firmemente acoplada. Para los ingenieros, ver un tornillo de rosca gruesa, diseñado para soportar inmensas cargas de tensión y compresión, separado de su tuerca era algo desconcertante. Sin el anclaje adecuado, el estabilizador había quedado completamente fuera de control. Y sin el estabilizador, el avión estaba condenado. La pregunta crucial no era solo cómo ocurrió la falla, sino por qué. Al examinar el tornillo nivelador, los investigadores descubrieron algo que les heló la sangre. No había rastro de lubricación en la rosca. La grasa, fundamental para reducir el desgaste por fricción, simplemente no estaba allí. Sin la lubricación adecuada, el desgaste fue acelerado hasta el punto de destruir las roscas de la tuerca, haciendo inevitable la separación catastrófica. Una omisión aparentemente simple, no aplicar la grasa necesaria o no verificar su presencia durante el mantenimiento, había desencadenado un desastre monumental. Ante la magnitud de la tragedia del vuelo 261, la Administración Federal de Aviación, FAA, no tardó en actuar. Emitió una orden de inspección inmediata para todos los aviones de la serie M-80 en operación dentro de los Estados Unidos. La urgencia era clara, había que encontrar posibles fallas antes de que otra catástrofe golpeara los cielos. Cuando los inspectores revisaron la flota de Alaska Airlines, el panorama fue alarmante. Se descubrió que los tornillos niveladores de 6 de los 34 aviones MD-80 de la aerolínea no pasaban los estándares mínimos de seguridad. Pero el problema no terminaba allí. La verdadera dimensión de la crisis quedó expuesta cuando los investigadores profundizaron en los registros de mantenimiento. Lo que encontraron fue inquietante. Los testimonios de los mecánicos fueron claros y dolorosos. Trabajaban bajo una enorme presión para recortar costos y mantener los aviones en operación a toda costa. No era una situación aislada, era un patrón sistémico.
Durante las entrevistas, muchos de ellos confesaron haber falsificado registros de mantenimiento o haber firmado la realización de trabajos que en realidad no se efectuaban. Todo en un intento desesperado por sobrevivir a la dura recesión económica que sacudió a la industria en los años 90. La investigación reveló que Alaska Airlines había reducido de forma significativa sus programas de mantenimiento habituales. Y lo que era aún más preocupante, en su esfuerzo por mantenerse competitiva, había estirado los ciclos de inspección más allá de los límites prudentes. En una industria donde cada revisión salva vidas, extender el tiempo entre chequeos era jugar a una ruleta rusa. En teoría, las regulaciones federales de aviación establecen un nivel mínimo de seguridad que toda aerolínea debe cumplir, pero en la práctica, esas normas son apenas un punto de partida. Las compañías que verdaderamente priorizan la seguridad, que aspiran a estándares más altos que los exigidos, invierten más, inspeccionan con mayor frecuencia y mantienen protocolos más estrictos. No porque sea obligatorio, sino porque saben que es necesario. Es más costoso, sí, pero también salva vidas. Sin embargo, en tiempos de crisis económica, muchos operadores optan por cumplir únicamente con lo indispensable. ¿Para qué ir más allá?, razonan. Si la ley solo me exige esto, no gastaré un centavo más. Bajo esta filosofía peligrosa, Alaska Airlines había pasado de inspeccionar los tornillos niveladores cada 500 a 700 horas de vuelo, a hacerlo cada 2.500 horas a partir de 1996. La diferencia era abismal y el riesgo, letal. La gravedad de esta decisión se vuelve evidente cuando se entiende la mecánica del fallo. Si el intervalo de lubricación y revisión se mantiene en 600 horas, hay un amplio margen de seguridad. El contacto de metal contra metal, el principal enemigo del sistema, es prácticamente imposible. Pero si se extiende ese intervalo a 2.000 o 2.500 horas, las barreras de protección se debilitan peligrosamente. Las probabilidades de desgaste catastrófico aumentan exponencialmente. Y en el MD-83 no había segundas oportunidades. El tornillo nivelador era un componente crítico, sin respaldo ni sistemas redundantes. Si fallaba, no había alternativa. La única línea de defensa era un mantenimiento impecable. Perder esa protección era firmar una sentencia de muerte. La tragedia del vuelo 261 expuso una realidad incómoda. En la industria de la aviación, la presión económica puede llegar a pesar tanto como la gravedad misma. En un mercado ferozmente competitivo, donde cada dólar cuenta, las aerolíneas buscan continuamente maneras de reducir costos, optimizar rutas, aligerar tripulaciones, alargar los ciclos de mantenimiento. ¿Cómo ser más rentables? ¿Cómo transportar más pasajeros a menor costo? ¿Cómo sobrevivir en un negocio donde cada margen de ganancia es minúsculo? Extender el intervalo de inspecciones, reducir personal, minimizar los tiempos de inactividad. Todas son tácticas tentadoras. Pero cuando se prioriza la economía por encima de la seguridad, el precio puede ser incalculable. El caso del vuelo 261 de Alaska Airlines dejó una lección dolorosa. Cada decisión que compromete el mantenimiento de una aeronave expone a cientos de vidas al borde del abismo. Y lo más aterrador es que, incluso cuando una aerolínea sigue todas las reglas, incluso cuando no hay negligencia manifiesta, el error humano, la naturaleza impredecible del vuelo y las implacables fuerzas del entorno siguen acechando. En la aviación, la seguridad no es una garantía, es una lucha constante contra la complacencia, la presión y el tiempo. Y como veremos a continuación, a veces, incluso cuando todo parece estar en orden, la montaña aparece de frente y no hay manera de evitar el impacto. Pasada la medianoche en Phoenix, Arizona, bajo el manto de una noche cálida y silenciosa, un equipo de mantenimiento se dispone a trabajar en un Boeing en la quietud del aeropuerto, lejos del bullicio de los vuelos comerciales. Se lleva a cabo una de las inspecciones más meticulosas que puede enfrentar un avión. Una revisión C. Este tipo de chequeo no es cualquier procedimiento rutinario. Es una inspección intensiva que puede abarcar cientos de horas de trabajo, una cirugía minuciosa para asegurarse de que cada componente, cada tuerca, cada circuito del avión esté en condiciones óptimas.
Trabajamos de noche porque es el único momento en que los aviones pueden permanecer en tierra sin afectar las operaciones. Mejor dejarlos inmóviles, seguros, para poder abrirlos, revisarlos y corregir cualquier fallo, sin prisas ni interferencias. Esta noche, los técnicos tienen ante sí una lista de 339 inspecciones individuales que deben completarse. Cada tarea es registrada y seguida en tiempo real a través de sistemas computarizados. Una señal amarilla en las pantallas indica un hallazgo no previsto, un problema nuevo que debe ser atendido de inmediato. El mantenimiento no programado es algo tan inevitable en los aviones como en los automóviles. Tal como un coche puede quedarse de pronto sin aire acondicionado o presentar una falla inesperada, los aviones también sufren el desgaste propio del uso constante. Esta noche, los inspectores descubren un neumático del tren de aterrizaje principal que muestra un desgaste inusual. Inmediatamente, lo agregan a la lista de tareas urgentes. Antes de que el avión vuelva a surcar los cielos, ese neumático debe ser reemplazado. Cada noche que trabajamos aquí, lo hacemos con una responsabilidad que no admite errores. Sabemos que, cuando el sol se levante, decenas o cientos de personas confiarán en que todo estará en su lugar. Cada tornillo, cada alerón, cada cable. Pero a veces, incluso la dedicación más extrema y el mantenimiento más cuidadoso no bastan. Hay fallos invisibles, heridas ocultas que pueden abrirse en el peor momento. Así lo recordó el mundo el 27 de agosto de 1985. Esa noche, en las montañas de Montserrat, Japón, ocurrió la tragedia aérea más mortífera de la historia de la aviación. El vuelo 123 de Japan Airlines se precipitó contra la tierra, llevándose la vida de 520 personas. Solo 4 sobrevivieron. La magnitud de la tragedia conmocionó al país entero y al mundo. Debido a que el Boeing 747 accidentado había sido fabricado en Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, fue invitada a unirse a la investigación. Cuando los investigadores estadounidenses llegaron a Tokio, encontraron una ciudad sumida en el dolor y en la furia. Los medios de comunicación saturaban cada rincón. Las familias exigían respuestas. Pronto, una pieza clave llegó de forma inesperada. Un fotógrafo aficionado, que había logrado captar una imagen del 747 momentos antes de la caída, ofreció su material. La fotografía revelaba algo estremecedor. El avión volaba sin su estabilizador vertical, una pieza crítica que sostiene el timón y aloja conductos vitales para el sistema hidráulico del avión. ¿Qué fuerza pudo haber arrancado un componente tan robusto y esencial? Esta pregunta se volvió el eje de la investigación. Revisando el historial de mantenimiento del avión, los investigadores descubrieron un evento crucial ocurrido 7 años antes. Durante un aterrizaje, el 747 había sufrido un tail strike. Su cola había golpeado la pista, arrastrándose varios metros. El impacto dañó severamente el mamparo de presión trasero, una estructura vital que mantiene la presurización de la cabina. Tras el incidente, Japan Airlines convocó a técnicos de Boeing para que ayudaran a reparar el mamparo. La reparación fue realizada y el avión volvió al servicio, operando sin incidentes visibles durante otros 7 años. Sin embargo, ahora esa antigua reparación se alzaba como el principal sospechoso. Un dato clave surgió de los testimonios de los sobrevivientes. Una de las auxiliares de vuelo relató haber oído una explosión en la parte trasera del avión y, acto seguido, haber visto el cielo a través del fuselaje abierto. Todo indicaba que el mamparo de presión había cedido. Durante la investigación en el lugar del siniestro, uno de los expertos, Mian, encontró un fragmento crítico, una sección del mamparo que había sido reparada años atrás. El análisis detallado reveló el horror. La reparación había sido incorrecta. Donde deberían haberse instalado 2 filas de remaches para unir los paneles dañados, solo había una omisión aparentemente menor, pero de consecuencias devastadoras. Con el paso del tiempo, la fatiga del material alrededor de esa reparación deficiente provocó grietas microscópicas. Día tras día, vuelo tras vuelo, las vibraciones y las presiones acumuladas hicieron su trabajo silencioso, hasta que, 7 años después, el mamparo finalmente colapsó en pleno vuelo.
La descompresión explosiva arrancó el estabilizador vertical, privando al 747 de su capacidad de maniobrar. La tragedia del vuelo 123 fue el resultado directo de una reparación mal hecha y una cadena de errores humanos, donde la prisa, la negligencia o la falta de control riguroso en los procedimientos terminaron cobrando cientos de vidas. En aviación, las fallas no suelen ser resultado de un único error, sino de la acumulación invisible de pequeños fallos, de decisiones apresuradas, de omisiones imperceptibles. Cada remache, cada inspección, cada reporte importa. La seguridad aérea, construida a base de miles de decisiones correctas tomadas a diario, puede derrumbarse con una sola decisión equivocada. No había manera de que una sola fila de remaches, esforzándose por mantener el panel reparado en su lugar, resistiera las tensiones colosales a las que se vería sometida durante miles de vuelos. No había manera. Era un desastre anunciado, especialmente tratándose de un avión que estaba sometido a un uso mucho más intenso que el promedio. Este Boeing 747 en particular no realizaba vuelos intercontinentales de largas horas como otros de su tipo. Era un avión de cabotaje en Japón, realizando múltiples despegues y aterrizajes cada día. Se le consideraba una aeronave de alta frecuencia. Cada despegue y cada aterrizaje equivalía a un ciclo de presión, compresión y descompresión, una tensión constante sobre el mamparo trasero. Los investigadores calcularon que, con aquella reparación defectuosa, la vida útil del mamparo debía haber sido de aproximadamente 10.000 ciclos. Sin embargo, el día del accidente, el avión ya había acumulado más de 12.000. La fatiga del material era inevitable, el desastre prácticamente seguro. En un Boeing 747, la cabina de pasajeros es presurizada, pero la sección de cola no lo es. Durante cada vuelo, el aire presurizado de la cabina empujaba con enorme fuerza contra el mamparo trasero, ejerciendo presión sobre esa reparación débil. Con el paso del tiempo y la acumulación de ciclos, la soldadura defectuosa fue estirándose, desgarrándose poco a poco, hasta que finalmente cedió. Cuando el mamparo colapsó, el aire presurizado explotó violentamente hacia la parte posterior del avión, irrumpiendo en el estabilizador vertical, una estructura hueca, arrancándolo de su lugar. La pérdida del estabilizador no solo afectó la aerodinámica del avión, sino que tuvo consecuencias aún más devastadoras. Destruyó todas las líneas hidráulicas que controlaban las superficies de vuelo. El Boeing 747 estaba diseñado con 4 sistemas hidráulicos independientes, una redundancia pensada precisamente para resistir fallos graves. Pero todos esos sistemas cruzaban por la misma zona del larguero. La ruptura física de la cola los cortó simultáneamente. El avión quedó, en un instante, completamente incontrolable. La tripulación luchó heroicamente. Durante 30 interminables minutos intentaron volar el avión utilizando únicamente el empuje de los motores, aumentando o reduciendo la potencia de un lado o del otro para intentar girar o elevarse. Era como intentar conducir un automóvil utilizando únicamente el acelerador, sin volante, sin frenos, sin dirección. Una batalla contra lo imposible. Finalmente, la batalla se perdió. Toda aquella destrucción, la muerte de 520 personas, la devastación emocional de miles de familias, todo se redujo, en esencia, a una fila de remaches faltante. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo pudo pasar desapercibida una falla tan crítica durante 7 años de mantenimiento e inspecciones? El procedimiento estándar para el mamparo consistía en inspecciones visuales periódicas, especialmente durante los periodos de mantenimiento intensivo, en los cuales se removía el aislamiento de la cabina, se accedía directamente a la estructura y se realizaban inspecciones visuales detalladas. Pero incluso bajo esas condiciones, la reparación defectuosa nunca fue detectada. La grieta incipiente, escondida bajo capas de pintura, selladores y materiales estructurales, se mantuvo invisible a los ojos de los técnicos. La tragedia del vuelo 123 dejó una lección dolorosa pero crucial. No basta con inspecciones visuales. Hay fallas ocultas, amenazas silenciosas que no pueden ser detectadas a simple vista. Días después del accidente, en hangares de todo el mundo, la industria comenzó una carrera contrarreloj para encontrar esas fallas invisibles. De vuelta en el hangar de Saúl, por ejemplo,
Los inspectores ahora utilizaban tecnologías como el boroscopio, una diminuta cámara flexible capaz de acceder a los lugares más recónditos del avión. Especialmente en los motores, el corazón de cualquier avión de pasajeros, la búsqueda era rigurosa. Si un motor falla, no hay margen para detenerse a un costado del cielo. Allí, en las entrañas de los motores, los inspectores buscan señales sutiles, grietas microscópicas, desgaste en los álabes del rotor, pérdida de material, puntos de contacto no deseados entre componentes metálicos, fisuras radiales o axiales que comprometan la integridad estructural. Cualquier anomalía, por pequeña que sea, podría escalar en cuestión de segundos a una catástrofe. La fragilidad de la aviación no reside en las grandes fallas visibles, sino en los detalles casi invisibles que, si se ignoran, pueden llevar a la tragedia. Así, la lección quedó grabada en la memoria de toda la industria. En aviación, cada ciclo, cada inspección, cada remache importa. Control de fallas bajo la línea. Lean sus luces. 21 de agosto de 1995. El vuelo 529 de Atlantic Southeast Airlines, un Embraer Brasilia, se prepara para despegar con 29 personas a bordo. Su destino, Gulfport, en el estado de Mississippi. En ese momento, el Brasilia era considerado uno de los turbohélices más rápidos, elegantes y confiables del mercado. Pero antes siquiera de alcanzar la altitud de crucero, algo ocurre, algo que cambia todo. Una explosión, un estruendo seco, brutal, como si un bate de béisbol hubiese golpeado con furia el interior de un enorme contenedor de aluminio. Un estallido que sacude la aeronave. El avión se inclina violentamente hacia la izquierda. Y no importa cuánto luchen el capitán y el copiloto, el Brasilia no responde. Se desvía incontrolablemente. Control de fallas bajo la línea. Lean sus luces. Ayúdame a sujetarlo. Ayúdame a sujetarlo. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a sujetarlo. El estrés en la cabina es palpable. Están llevados al límite de su resistencia, de su entrenamiento, de su humanidad. Finalmente, el vuelo 529 se estrella cerca de la pequeña comunidad de Carrollton, Georgia. Emergencia. Un avión se estrelló en nuestro patio. Un avión cayó. A pesar del impacto devastador, las 29 personas logran sobrevivir al aterrizaje inicial. Sin embargo, con el paso de las horas y los días, 10 pasajeros sucumben a las heridas sufridas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, interviene de inmediato. Equipos especializados son enviados a recolectar fragmentos del avión esparcidos en el lugar del accidente. Jim Hookey, ingeniero aeroespacial, lidera el equipo de análisis de la hélice. Pronto, entre los restos, encuentran el conjunto de la hélice, con una pala faltante. La evidencia era clara para ojos expertos. La fractura era limpia, plana, con las características inconfundibles de un fallo por fatiga del material. Marcas de playa, pequeños anillos concéntricos, irradiaban desde un punto de origen, el corazón mismo de la grieta. Hookey tenía razones para sospechar desde el principio. 17 meses antes, hélices fabricadas por la misma compañía, Hamilton Standard, habían fallado en vuelos distintos, uno en Canadá y otro en Brasil. Por fortuna, en esos casos, los aviones habían logrado aterrizar de forma segura. El equipo de investigación se zambulle en los registros de mantenimiento de Hamilton Standard, buscando cualquier irregularidad, cualquier patrón, cualquier detalle inadvertido. Revisan reportes de inspecciones de rutina, revisiones A, B, C y de mantenimientos no programados, aquellos que se realizan cuando algo no anda bien. Buscan lo que no debería estar allí, sin saber exactamente qué es hasta que lo encuentran. Finalmente, una revelación inquietante. La pala de la hélice accidentada ya había presentado problemas en el pasado. Había sido retirada previamente por la detección de una grieta. Fue reparada y devuelta al servicio. Pero algo más estaba oculto. Dentro del cuerpo hueco de la hélice había insertos de peso adicional, necesarios para balancearla correctamente. Estos pesos estaban asegurados con un simple corcho. Un simple, insignificante trozo de corcho. Ese pequeño tapón fue el primer eslabón en una cadena mortal de fallos. Con el tiempo, la vibración normal de la hélice, agravada por el ambiente operativo, permitió que el corcho se desplazara,
que los pesos internos se movieran ligeramente. Esto introdujo vibraciones adicionales, imperceptibles al principio, pero fatales a largo plazo. Cada giro de la hélice, cada vuelo, cada ciclo, fatigaba un poco más el metal alrededor de la grieta incipiente. Hasta que finalmente, durante el vuelo 529, el material cedió de forma catastrófica. Una pieza minúscula, un mantenimiento inadecuado, una fisura ignorada. Y así, el vuelo 529 encontró su destino. La mayor parte del corcho producido en el mundo es utilizada por la industria médica. Por cuestiones estéticas y de esterilización, necesitan que el corcho sea de un color claro y brillante, así que se blanquea utilizando cloro. Durante su investigación, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte descubrió algo inquietante. La humedad que se había filtrado dentro de la hélice permitió que el cloro del corcho comenzara a corroer la aleación de aluminio desde el interior. Pero eso no fue lo único que encontraron. En la pala rota, justo en la superficie interna, había una serie de marcas de lijado que se extendían unos 4 centímetros desde la fractura. No deberían haber estado ahí. Mientras revisaba los registros de mantenimiento, el investigador Jim Hookey encontró algo importante. Las iniciales TSB, pertenecientes a Christopher Spellbender, un técnico de Hamilton Standard que había trabajado en la reparación de esa hélice. Cuando Spellbender vio las noticias del accidente, sintió que el mundo se le venía abajo. Cuando lo vi, me destrocé. Creo que lloré. Fue emocionalmente abrumador saber que algo que hice, algo que me confiaron, falló y alguien murió por eso. Dentro de este laboratorio improvisado descansan los restos destrozados del vuelo 111 de Swissair. El 2 de septiembre de 1998, un avión de pasajeros se estrelló frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá. No hubo sobrevivientes. Los restos recuperados del mar eran abrumadores. Casi 250 kilómetros de cableado, millones de piezas. En el Swissair nos enfrentamos a la tarea de revisarlo todo. Lo llamamos encontrar la pieza clave. Esa pieza que nos diría, ajá, aquí está la causa. En algún lugar entre esos escombros, los investigadores confiaban en encontrarla, la respuesta de por qué el vuelo 111 terminó en el fondo del Océano Atlántico. La grabadora de voz de la cabina proporcionó las primeras pistas importantes. ¿Cuál es ese olor? ¿Qué es eso?, pregunta una voz. A ver, yo tomo los controles, responde el capitán Zimmerman. El copiloto inspecciona el área cercana a la ventilación del aire acondicionado. Nada parece estar mal. No hay nada ahí ahora, informa. Pero el olor a humo persiste. Zimmerman no se arriesga. Comienza a desviar el avión hacia el aeropuerto más cercano y se comunica con el control de tráfico aéreo en Moncton, New Brunswick. Swissair 111, declaró pan. Hay humo en la cabina. Pan es un término internacional que indica una situación urgente, justo un nivel por debajo de Mayday. Necesitan aterrizar lo antes posible. El control aéreo dirige a Swissair 111 hacia Halifax. Los pilotos inician el descenso. La pista 06 los espera. Se mantienen tranquilos, aparentemente con la situación bajo control. Halifax está a apenas 20 minutos de distancia. En ese momento todo parecía normal. El piloto solicitó nivelar a una altitud intermedia para poner en orden la cabina, algo que los controladores interpretaron como guardar las bandejas de comida. De pronto, el contacto se interrumpe. Contacto interrumpido, confirman desde la torre. Lo que parecía ser un procedimiento de precaución se transforma rápidamente en una emergencia real. Piloto automático desconectado. Declaramos emergencia, informan desde el avión. Swissair 111 a las 01:24 horas. Las pantallas no funcionan. Volamos solo con instrumentos de reserva. Estamos a 300 y después de eso solo hay silencio. Desde tierra, la impotencia es total. No había nada que pudieran hacer más que mirar el radar y esperar que el objetivo regresara, que el avión lograra volver al aeropuerto. Pero eso nunca sucedió. A las 22:31, hora estándar del Atlántico, los residentes de Peggy's Cove escuchan una explosión devastadora. Mientras tanto, los investigadores ya tienen claro, gracias a la grabadora de voz de la cabina, que están lidiando con un incendio a bordo.
Al revisar los datos de vuelo, no encuentran ningún indicio previo de problemas mecánicos o fallos estructurales en la aeronave. Así que su trabajo se concentra en el hangar, entre los restos recuperados del Océano Atlántico. Finalmente una pista, marcas de quemaduras. Las señales delatan que el fuego se originó en la parte trasera de la cabina de vuelo, justo detrás del asiento del copiloto. Siguiendo esa evidencia, el equipo llega a un sospechoso inesperado: el sistema de entretenimiento de la primera clase. El MD-11 de Swissair había sido equipado con uno de los sistemas de entretenimiento más sofisticados del mundo. Los pasajeros de primera clase podían elegir sus películas, navegar por internet e incluso apostar desde sus asientos. Pero había un problema grave. Ese sistema no formaba parte del diseño original del avión. El sistema consumía enormes cantidades de energía, generaba calor excesivo y estaba encendido permanentemente, sin posibilidad de apagarse con un simple interruptor. Tampoco contaba con sistemas de refrigeración adecuados. Cada vez que se introduce un nuevo sistema eléctrico o se añaden componentes no contemplados en el diseño original, se corre el riesgo de comprometer la integridad de toda la aeronave. Y en este caso, el riesgo se materializó. Cuando se detectaron fallos en el cableado, Swissair actuó. Deshabilitó de inmediato el sistema de entretenimiento en toda su flota. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo aún más preocupante. Había otra pieza a bordo que contribuyó a que el fuego se propagara de forma rápida y letal. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, te invito a que suscribas al canal, des like y comentes.